Jueves 10 de julio. Titulares. Plato único. 28ª subida Ciudad de Borja. Esto es Aragón Racing. Comenzamos. Hola de nuevo, un jueves más. Y esta vez para hablaros de una carrera que no fue una carrera más. Sí, se celebró la 28ª subida a Borja, que ya de por sí 28 ediciones es noticia en nuestro automovilismo. Pero para mí, lo importante del día, amén de la recuperación de esta mítica competición, fue que consiguió reunir un fin de semana bajo el mismo techo y en las mismas cunetas a quienes la crearon, a quienes la corrieron y a quienes la ganaron. Nada más y nada menos. Un 15 de septiembre del 85, este que os habla, estaba con los pilotos de nuestra escudería poniendo los dorsales a nuestros coches aquí, en Borja. Se celebraba la primera edición de la subida a Borja. Incluso se pudieron repetir fotos después de 40 años. Mismos personajes, mismo trofeo, misma carrera, Kiko Magaña entregándolo a Sindo Piñeiro. Y los creadores de la carrera, José Manuel San Juan y José Luis López, juntos tantos años después. O dos expilotos junto al mismo coche, JJ Argaiz y Sindo Piñeiro, los riojanos. El Automóvil Club Zaragoza, con el empuje de Paco Arnal, organizó algo más que una carrera. El viernes, una exposición de vehículos Racing con paneles informativos de la historia de la subida a Borja. El sábado, la subida propiamente dicha, y el domingo, una exposición de clásicos. Durante una parte de los tres eventos se visionaba un documental dirigido y producido por Paco Arnal y realizado por nosotros, como recordatorio de lo que fue la subida a Borja, con entrevistas a protagonistas, etc. Lo veréis. Lo podréis ver en nuestro canal de YouTube desde este fin de semana. Personalmente, a mí, me llenaron más las reuniones alrededor de una mesa durante las cenas, donde se instalaban debates interesantísimos acerca de pistones, carburadores o gomas Michelin, donde hablaban y enseñaban a los jóvenes presentes cómo en los 80 se hacían los coches ellos mismos. Todo un lujo fueron esos coloquios. Y después de un interesantísimo viernes llegaba un no menos interesante sábado, con la subida propiamente dicha a Borja, donde el turianense Cristian García dominó de principio a fin ante el potente despliegue vasco-navarro encabezado por el Osella de Alonso y los CM. El excampeón de España de rallies, García, se impuso a los mandos de un Citroën C3 N5 en las 3 sesiones disputadas a lo largo de la jornada, siempre con ventajas importantes sobre sus perseguidores y siendo el único piloto capaz de bajar de los 4 minutos en el tramo cronometrado, que fue algo más largo, de más de 7 kilómetros, rebajando además 14 segundos desde los cronos a la manga 2 de carrera, en la que lograba su mejor tiempo. La primera de las mangas de carrera deparaba el abandono por accidente del piloto de Cariñena, Damián Casamichana, que se presumía como uno de los favoritos para alcanzar los puestos de honor de la cita zaragozana. Además lo venía demostrando en los entrenamientos cronometrados. Por su parte, Cristian García seguía lo suyo, es decir, marcando el mejor tiempo en esa primera sesión, superando en 8 segundos a Aramburu, que ganaba una plaza, y en 20 al navarro Luis Miguel Alonso, con el Osella PA21, que se situaba tercero. Justo por delante del zaragozano Carmelo Tallén, Talex CM, que se colocaba segundo entre los aragoneses a 159 milésimas del podio provisional. Carmelo, en esta ocasión, aparecía con el Talex CM, al que solo le había podido dar 6 vueltas esa misma mañana en el circuito de Samper, y que fue justo para llegar y besar el santo. La segunda manga de carrera no deparaba cambios en las 2 primeras plazas de la clasificación. García volvía a marcar el mejor crono, superando esta vez a Aramburu en 14 segundos. Donde sí se produjeron cambios fue en la tercera posición, en la que se situó Carmelo Cayén para alcanzar el podio final
Entre los aragoneses, el tercer puesto fue para Carlos Sanz, Hyundai Coupé, que se hizo con la sexta plaza de la Scratch. Por su parte, el líder del campeonato, hasta ese momento, Víctor Manuel Segura, con el Peugeot 207, acabó en la 13º puesto de la general. Creo que tengo una renta de 12 puntos de diferencia con el segundo clasificado y simplemente hoy tendría que salir a gestionar, sin arriesgar y terminar la carrera. A pesar de lo cual, lograba retener la primera plaza final del certamen recuperado este año. Además, ganó en la clasificación de Grupo 1, Turismos, y en su clase en la 3. Por clases, en la prueba de Borja, dentro del Grupo 1, Daniel San Martín Citroën AX GTI se imponía en la 1, mientras que en la 2 el mejor fue para otro de los participantes en el Campeonato de Aragón, Andrés Domens, con su Renault Clio Sport Jaca. En el Grupo 2 se imponía Carmelo Gallén, el mejor de la clase 4, mientras que en la 5 la primera plaza era para Miquel Mazquiarán con un vistoso JTR S600, cuarto de la Scratch, justo por detrás de Cayenne. En la clase 6, Carcross, el único participante, Alejandro Elías Sainz, con un Zapacar K7, lograba el 7º mejor crono de la jornada. Borja cerraba así este recuperado certamen de montaña, donde el podio absoluto del Grupo 1 lo completaban el castellonense Segura como campeón absoluto, el alcañizano Rubén Magallón como segundo clasificado y su paisano Adrián Josa tercero. Por clases los títulos se reparten entre los mismos protagonistas, Segura en la 3, Josa en la 2 y Magallón en la 1. Lo difícil ha sido empezar de nuevo a caminar por esta estrecha carretera de montaña. Deseamos que el año que viene vuelva con más carreras. Y como os decía, el domingo volvimos a ver a la gente del Automóvil Club Zaragoza y a Paco Arnal en todo el Ajo, para la concentración de los vehículos clásicos que se desarrolló en el recinto ferial de Borja. Todos hicieron la subida al santuario y visitaron la exposición del polideportivo que estuvo abierta desde el viernes. Sin desmerecer a ninguno, el Bugatti se llevó mi aplauso. Y también desde aquí un abrazo y un empujón de salud al presidente del Real del Club Circuito Guadalupe, Jesús Vaquero, que andaba pachucho estos días. Por mí, nada más. Recordar, conducir con cuidado, sobre todo de los demás, y hasta el próximo jueves, que será el último antes de nuestras vacaciones soñadas y merecidas de verano.